Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo vídeo en mi canal secundario de El Crisol Sin Fin. Y comentar que bueno, os traigo esta película que ya habéis visto en el título, la etiqueta del vídeo, La Fragata Infernal, de 1962, dirigida por Peter Ustinov, ¿no? Ese Peter Ustinov que bueno, encarnaría a Poirot, por ejemplo, en Muerte en el Nilo, Muerte bajo el sol, en fin, y no sé, un par de ellas más también, o televisivas, también me parece que alargó un poco más el personaje. Pero bueno, entre muchas películas que ha hecho este hombre, pues también dirigió, y en este caso dirigió La Fragata Infernal, donde tenemos también además a un jovencísimo Terence Stamp, ¿no? Eh, Conocido también por el general Zod, ¿no? De las películas clásicas de Superman, ¿no? Del año 80 o del año 78-80, ¿no? Y que, bueno, teníamos que debutaba, por lo menos está así acreditado, aunque ese mismo año, en 1962, estrenó dos películas, y no sé si es que por esta se grabó antes y aunque se estrenara después o no terminó la grabación a tiempo, no lo sé. El caso es que está acreditado como debutante, ¿no? En esta película, ¿no? Un jovencísimo, donde no estamos acostumbrados un poco a ver, porque siempre lo vemos de villano o cierto canalla, por ese aspecto físico que el propio Ten está refleja, pero aquí tenemos a una persona noble, buena, noble, de todo, vamos, cualquier cosa menos maldad, ¿no? En este caso, y que hace también un buen trabajo. Pero bueno, me ha llevado a traer esta película porque me ha sorprendido una serie de cosas. En primer lugar, esto que está marcado como veis aquí, en piratas y aventuras del mar, bueno, piratas poco. Y aventuras en el mar, bueno, pues si lo podamos llamar así, pero no lo enfocaría tanto desde esa perspectiva, porque aquí tenemos un caso un poco porque esta película refleja un poco, o aboga por los derechos humanos y por un poco la justicia, ¿no? O plantearse el tema de la justicia, por decirlo de alguna manera. Esto está basado en una novela bueno, que el autor dejó inconclusa en el siglo XIX y que bueno, se publicó de manera póstuma, por decirlo de alguna manera, y que bueno, está basado en estos hechos, digamos, que los enmarca en 1797, en el siglo XVIII, y que bueno, que en el siglo XIX pues ya el autor escribiría que ha sido adaptado, según tengo entendido, a nivel teatral y a nivel de ópera incluso, ¿no? Y bueno, aquí Peter Ustinov coge esa historia y hace su propia película, lo cual es una muy interesante, y la verdad es que está muy bien valorada ya en su momento, ¿no? En aquellos años pues ya salió bastante bien valorada, pero sin embargo ahora pues bueno, el cine, digamos, de alguna manera refuerza muchas veces estos aspectos. Si bien esto no es una película, a ver, Peter Ustinov como director, a ver, no es perfecto, por decirlo de alguna manera. No, no consigue tener una película redonda, escrita perfectamente, todo. Lanza una serie de ideas y está planteada de una manera correcta, pero no es la perfección, por ejemplo, que podríamos encontrar en películas como 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, o otras películas similares, ¿no? Incluso Mataron al Ruiseñor, pues, y quieras que no, son películas más redondas, por decirlo de alguna manera. Aquí, pues bueno, mmm, está bien, lo hacen de manera correcta, pero no diría yo que está perfectamente perfilada. Ahora bien, lo que plantea, la verdad es que sí me ha interesado y bastante, ¿no? Y tal como se plantea, ¿no? Imagino yo que en función también un poco de la novela. Eh, Como digo, en primer lugar, lo que a mí me sorprendió fue los créditos, ya de entrada, ¿no? Porque conforme van apareciendo los nombres de los actores, ¿no? Lo típico, aparece una voz en off donde, digamos, encarnando a su personaje dentro de la película, se presenta, ¿no? Pues soy el capitán tal, o soy el oficial de armas o tal, ¿no? So,
marinero o lo que sea, ¿no? Y se van presentando, ¿no? Lo cual ya dice, bueno, esto ya rompe un poco esa cuarta pared, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos también que, bueno, tenemos el primer navío, digamos, que por decirlo de alguna manera, tampoco soy experto en barcos, pero bueno, la fragata, ¿no? Como decía, llamada Vengador, Avenger. Bueno, me resultó gracioso, tal como vivimos en estos tiempos, con la estrena de los Vengadores y tal, pues lo diré, me resultó gracioso. Pero luego el otro barco que aparece, la otra fragata, el otro navío, pues sería Derechos Humanos, ¿no? Y digo, a mí me chocó un poco al principio, y digo, qué raro, que de repente tenemos esta fragata llamada Avenger y el otro Derechos Humanos. Me sorprendió un poco, ¿no? Pero claro, en ese momento no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Y ya una vez vista la película, ya uno entiende completamente de qué va el asunto. Pues bueno, esto está, digamos, ambientado en 1797, donde tenemos una fragata que es llamada a ayudar a los ingleses a la lucha contra los españoles, ¿no? En esa época. Bueno, pues en ese momento hay una especie de ley, ¿no? El cual puede los barcos de guerra o destinados a ello, pues tienen derecho a coger los hombres de otros barcos y llevárselos para reclutarlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, en este caso se encuentra con ese barco llamado Derechos Humanos y se trae al personaje de Billy Bat, que es bueno, va a ser un poco el centro un poco de toda la película, ¿no? Por eso el título original es Billy Bat, ¿no? Y no La Fragata Infernal, ¿no? O la traducción o en inglés de ese título. En definitiva, pues lo recluta. Pero se va a encontrar donde tenemos una fragata donde, digamos, se trata a los marineros o a los tripulantes del barco de una manera, por decirlo de alguna manera, inhumana, sobre todo por parte del oficial de armas, ¿no? O el suboficial de armas, o como independiente, bueno, el título que le corresponda. Y claro, todo esto va a ir enfocado un poco para reivindicar el derecho humano de los, por decirlo de alguna manera, sería el paralelismo a los trabajadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, pues claro, se comete un determinado hecho, que luego voy a comentar pronto, porque esto va a ser con spoiler, y el cual, pues bueno, se va a plantear un poco el tema de la justicia. Cómo aplicamos la justicia, de qué manera, pero claro, donde la misma justicia se contradice. No puedes aplicar justicia dentro de una época de guerra. En una época de guerra los términos de justicia son diferentes, a pesar de que tiene sus formalismos, sus normas, sus, digamos, liturgias, por decirlo de alguna manera, de afrontar un poco los juicios, ¿no? En tiempos de guerra, ¿no? Como son los consejos de guerra, propiamente dichos, ¿no? En el ámbito, digamos, militar, ¿no? La jurisdicción militar. Y claro, aquí nos damos cuenta que, bueno, evidentemente la jurisdicción militar es diferente a la jurisdicción civil, a la jurisdicción penal, etcétera, ¿no? Y aquí se nos plantea un poco la contradicción entre lo que realmente es justo y lo que las normas nos dicen que es justo. Digamos que nos pone a las claras que la ley y la justicia no siempre van de la mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto un poco tal como viene el enfoque y tal como lo plantea. Y ahora ya voy a entrar un poco más en los detalles de la película, ya con spoiler. En este caso tenemos que, bueno, se recluta y bueno, y este Billy Bass se va ganando la confianza de los compañeros, es muy buena persona, incluso del capitán del barco, ¿no? De la fragata. Y tenemos un suboficial o un oficial de armas que, bueno, que es el encargado de hacer los castigos a los que se saltan las normas, ¿no? Para controlar la obediencia de los tripulantes, de los marineros de esa fragata.
y donde tiene prácticamente una lista diaria de los que deben ser castigados, ¿no? A latigazos. Y son obligados, a toda la tripulación son obligados a ver cómo se infringe ese castigo, ¿no? Que al principio de la película tenemos que cuando llega Billy Bat, lo primero que pasa, ¿qué pasa? Que llaman a todos a la cubierta, digamos, a presenciar el castigo, donde tenemos a que vemos como todos los compañeros, todos los marineros compañeros del que está siendo castigado, pues vemos o cómo la cámara nos va visualizando a través de cómo Billy Bat observa a unos y a otros, de cómo apartan la mirada, ¿no? Es un detalle interesante que yo al principio digo, bueno, normal, ¿no? Lo veía como natural, pero luego tendría un calado eh, eh, propio al final de la película, en el desenlace. Entonces, bueno, se castiga muy duramente con latigazos, ¿no? Y se ve también el sadismo del propio oficial, ¿no? Que es, digamos, va a ser el villano un poco de esta película, ¿no? Y bueno, y se va desarrollando una serie de digamos, acontecimientos. Uno de los marineros cae enfermo, pero a pesar de todo, pues este oficial le obliga a trabajar de alguna manera o bueno, intenta manipularle de alguna manera para que trabaje. En ese momento, al tener que subirse a uno de estos postes de como sea el término correcto, bueno, está trabajando y se cae. Pues en este caso, pues bueno, el conflicto entre los marineros y los compañeros y los oficiales, pues se va recrudeciendo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Esta presión, no solo los castigos, y además este hecho de que uno de sus compañeros ha fallecido por culpa de la presión de los, se ve, de los oficiales, ¿no? Porque meten todo al mismo saco, evidentemente. Y esto hace que en un momento determinado explote el conflicto entre el propio Billy Bat, que intenta mediar, intenta pacificar, intenta entender a su oficial o ganárselo de alguna manera para que sea más justo a la hora o sea más blando a la hora de imponer esos castigos, ¿no? O someter a la tripulación. Pero evidentemente este es un sádico y no accede a ello, ¿no? Y esto va incrementando hasta tal punto que el propio oficial miente al capitán, inculpándolo un poco en este hecho, digamos, ensuciarle su imagen y culparle para buscarle el castigo, porque es que odia a cualquier que no esté a su nivel, digamos, de clase social, por decirlo de alguna manera, es odio que tiene, ¿no? Es ese clasismo, ¿no? Y claro, en ese momento entra en un shock, el Billy Bat entra en un shock, empuja al suboficial o al oficial de armas y cae dándose un golpe en la cabeza y muriendo el oficial, ¿no? Este hecho fortuito, de alguna manera, pues bueno, provoca que el capitán se vea obligado a hacer un consejo de guerra, y el cual donde tenemos digamos, ya empieza la parte más interesante, porque empezamos a la cuestión de lo que es el conflicto de intereses en normas de militares frente a la justicia más civil o penal o fuera de lo que es el ámbito militar. Y se encuentra en el conflicto de que durante la guerra hay que aplicar unas normas severas, y el hecho de que ni siquiera empujar a un oficial implica que sean colgados directamente, ¿no? Es tan estricto las normas militares que son intocables cualquier oficial, ¿no? Por parte de marinero o tripulación no inferior, pues sobre todo, ¿no? Y eso es un grave altercado, claro. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que según los testigos y según la valoración que se dice en ese pequeño consejo de guerra por los propios integrantes del consejo de guerra, que son tres, ¿no? El decano, digamos, el más mayor, y otros dos más, pues ven que no hay un delito intencionado, con lo cual quieren absolverlo, ¿no? Pero el capitán insiste en que no puede ser.
Y claro, los miembros del Consejo de Guerra se han sorprendido. Digo, pero si es que tenemos que absolverlo como inocente, porque realmente él no tenía la culpa, realmente ha mentido este oficial y realmente es inocente, no podemos inculparle, no podemos achacarle o algún esa exaltación, pero poco más, ¿no? Pero claro, el capitán le plantea de que hay unas normas que son estrictas, que en el momento de que eso podría ser considerado como una debilidad del mando, con lo cual eh, implicaría que el mando en sí eh, fuera visto de una manera más manipulable y cual buscaría la manera de presionar a los propios a los propios mandos, lo cual en una guerra podría ser fatal, un destino fatal, el no tener la obediencia ciega de toda esa tripulación, ¿no? Pues cuando te juegas la vida luchando contra otros barcos no puedes tener a media tripulación dudando, ¿no?, de los propios oficiales o de las decisiones u órdenes que tienen que dar cada uno de los oficiales. Y aquí se plantea pues ese conflicto donde bueno, eso es lo plantea de tal manera de que al final convence a los consejos de guerra de que sea culpable. Con lo cual, bueno, a partir de aquí detienen a Billy Bat para ejecutarlo, por decirlo de alguna manera. Los marineros, imagina, o los compañeros, el desasosiego que tiene, ¿no? Bueno, lo más interesante es que, bueno, conforme va, digamos, al cadalso, por decirlo de alguna manera, va mirando a los oficiales y donde, sabiendo que los mismos oficiales se dan cuenta de que es inocente y que no se merece la horca, pues son incapaces de mirar, apartan la mirada, justamente lo contrario que pasaba al principio de la película, con lo cual hilamos un poco todo el contenido de lo que es la película, ¿no?, en sí, ¿no? Y bueno, todo lo que se monta allí, ¿no?, de alguna manera. Y esta película, pues bueno, plantea esto y al final pues esto es una manera de replantearse si realmente hay que mejorar los sistemas de justicia, las legislaciones, replanteárselas, ¿no? Un poco, y como speech último, ¿no?, también un poco de la voz en off, un poco de la película, pues se plantea esto, ¿no? Y decir que, claro, al principio de la película, cuando desembarca del barco Derechos Humanos, en ese trayecto, Billy Bat, despidiéndose de los compañeros, dice: adiós, derechos humanos. Claro, y el oficial dice: ¿qué quieres decir? Claro, en ese momento yo no me daba cuenta. Digo, bueno, no sé, que el barco se llama Derechos Humanos, ¿qué va a querer decir? Pero claro, este momento está intencionadamente puesto para un poco por el fondo o el tono que va a tener la película o el mensaje que quiere dar la película. En fin, en general, por eso he querido traer esta película, porque me ha parecido muy interesante. Bueno, en definitiva, era un poco sacar o dar a conocer también esta película en caso de desconocimiento muchas veces también, y que me ha apetecido un poco mostrarla o enseñarla de alguna manera, porque bueno, todo esto pues bueno, da pie a mucho debate, a mucho hablar, ¿no? Un poco después de más allá de lo que es la película, sino lo que nos quiere transmitir ese mensaje, ¿no? Y la verdad es que me ha parecido muy destacable esta película, y por eso bueno, la he querido traer y dedicarle un poco, unos minutos a esta película. Para no hacer esto mucho más extenso, pues nada, hasta la próxima, chao chao.